¿Quién es Dios? Y antes de responder esta pregunta, vamos a hacer una gran aclaración. Todas las personas creemos en algo. Todas las personas creemos en algo o en alguien, como el origen de todo. Y esto es importante tenerlo presente, porque muchas veces cuando hablamos de Dios, hay personas que dicen no creer en Dios e incluso sentirse superiores al negar la existencia de Dios. Pero hay que aclarar, todas las personas creemos en algo, independientemente de qué tan científicos o qué tan espirituales se crean. Cada persona cree en algo al momento de responder la pregunta, el origen de todas las cosas. Y sí, muchas personas pensarán, no, hay un origen científico, un origen razonable. No, son teorías. No se puede saber con exactitud cómo se creó el universo a no ser que estemos en el momento en el que se creó el universo. Si no estuvimos allí, que ninguno de nosotros estuvo, ningún ser humano estuvo allí, entonces no podemos saberlo con exactitud. Tenemos que teorizar. Y eso es lo que han hecho los científicos, hilar origen teórico de todas las cosas, pero aún así ellos han llegado a la misma conclusión que todos los seres humanos. Hay un terreno desconocido donde un ser que es incomprensible en muchos aspectos fue el origen de todas las cosas. Un diseñador, un creador, que podemos entender a través de su creación lo siguiente. Uno, es muy poderoso. Es tan poderoso como para dar origen de todas las cosas. E incluso para darles origen y mantenimiento y sostener todas las cosas. Tiene muchísimo poder, más del que podemos medir, más del que podemos siquiera pensar. Segundo, es inteligente. Cuando analizas la creación, ves que las reglas en las cuales se basa el universo y las reglas que sostienen la vida son muy, pero muy complejas. De tal modo que la persona que creó todas las cosas es muy, pero muy inteligente. Estas dos características de Dios son fácilmente visibles con solo la observación. Ahora, con algo de razonamiento, descubrimos otras cualidades de Dios, como por ejemplo, si Él es el creador del tiempo, Él existió antes del tiempo. Es decir, el tiempo a Él no le aplica. Por lo tanto, Él es eterno. Lo mismo ocurre con lo material. Si Él creó toda la materia, Él no se creó a sí mismo con la materia, existía antes de la materia, entonces Dios es inmaterial o espiritual. Ya tenemos 4 características de Dios. Es poderoso, es inteligente, es eterno y es inmaterial. Y aquí es donde viene una decisión importante. Porque una vez que creemos que Dios existe, viene una decisión con respecto a una característica de Dios. Y es, ¿creemos que Dios está interesado en su creación o que no está interesado en su creación? Que es un Dios indolente o que nos creó, incluso algunas personas dicen que nos creó por error y que no le interesa su creación, por lo tanto no tiene sentido buscarlo porque Él no está interesado en su creación. Y los otros creemos en que Dios está interesado en su creación y que está interesado en que las personas le busquen. Como dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿quién es Dios? Inicialmente está relacionado a aquello en lo que nosotros creemos. De la siguiente forma empezaríamos la definición. Dios es aquello en lo cual tú crees como el origen de todas las cosas. No me refiero que aquello en lo que nosotros creamos o depositemos nuestra fe afecta de alguna forma la existencia de Dios. No, no lo afecta. Pero lo que nosotros creamos de Dios afecta por completo nuestra vida. Aquello a lo que nosotros consideremos Dios será determinante en la forma en la cual nosotros vivimos nuestro día a día. Porque la única forma de acercarse a Dios es a través de la fe, a través de aquello en lo que nosotros creemos. Pero te preguntarás, ¿por qué es importante creer en Dios? ¿Por qué es tan importante para nuestra vida? Bueno, porque no solamente le da un inicio, sino que le da un final, le da un propósito. Si una persona definitivamente no cree que Dios existe y que somos solamente una reacción química compleja que se está moviendo en un periodo de tiempo
ínfimo en la inmensidad del espacio, quita todo el propósito de la vida humana. Da igual, somos como una reacción química que ocurre en una hoja que está botada en un parque. A nadie le importa. Entonces ahí es donde empieza el primer problema existencial. Si no creemos en la existencia de Dios, la vida no vale nada. Somos insignificantes, ínfimos y de verdad, en comparación a otras cosas que ocurren en el universo, somos algo de lo menos llamativo. De la misma forma, si creemos que existe Dios, pero que es un Dios que no le interesa a la humanidad, pasaría lo mismo. La conclusión sería la misma. No habría razón para vivir, ni para esforzarse, ni para hacer el bien, nada. Dios es la motivación principal de hacer muchas cosas y sin Él la mayoría de cosas que hacemos carecen totalmente de sentido. Entonces concluimos que la mejor opción es creer que Dios existe y que tiene un interés en nosotros, que está interesado en su creación. Y esta reflexión hasta el momento y la siguiente decisión la encontramos en Romanos, libro de Romanos, en la Biblia, capítulo 1, versículos 19 en adelante. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ya entendemos que Dios creó todo y ya vimos que a través de la creación podemos entender cualidades de Él, como su poder y su deidad. Pero entonces aquí viene la siguiente pregunta y la siguiente decisión. Y continuamos con la lectura. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Al comprender que existe un Dios creador de todas las cosas, lo que primero debemos hacer es darle la gloria y agradecerle por habernos creado, por cada cosa que nos ha regalado en este mundo. La reacción natural del ser humano debería ser agradar a su creador, pero la cuestión es que como seres humanos, por alguna razón, no lo hacemos. Aun siendo conscientes de que Dios existe, no sentimos ese gran deseo de alabar o glorificar o darle gracias al creador de todas las cosas. Es más, incluso queremos huir de su presencia, porque una parte de nosotros es consciente de que nuestro necio corazón fue entenebrecido, se encuentra en tinieblas. Esto también lo menciona Romanos capítulo 1. Concluyendo, podemos decir que Dios nos creó con un propósito, que Dios es todopoderoso, eterno, inmaterial, y que nos creó por alguna razón que, por la oscuridad que hay en nuestros corazones, no comprendemos. De tal forma que la única forma de comprender más a Dios es con algo que Él mismo nos entregue, de tal forma que sea Él quien nos explique quién es Él, que se presente, que nos muestre más acerca de su carácter y sus características personales y únicas. Y la última decisión que debemos tomar con respecto a quién es Dios es la decisión si creemos nosotros que la Biblia es la palabra de Dios. Si quieres, busca en Google bibliología y entenderás por qué creemos con evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. Pero es una creencia también, porque para agradar a Dios se debe tener fe. Entonces, la última pregunta es, ¿crees tú que Dios dejó la palabra de Dios, la Biblia, para que lo conozcamos? ¿Para que conozcamos qué quiere Él hacer con nuestras vidas? Si tu respuesta es sí, quiero leerte un pasaje que está en la Biblia, que es la palabra de Dios. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y continúa así. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La palabra es muy clara. Todos los hombres en todo lugar tenemos que arrepentirnos, porque va a llegar el día en que Dios va a juzgar al mundo. ¿Y basado en qué lo va a juzgar? En su justicia. ¿Y dónde expresa Él su justicia? En la palabra de Dios, en la Biblia.
Entonces, si no conocemos la palabra de Dios, no conocemos su carácter, no conocemos su justicia. Pero aún así, desconociendo la palabra de Dios y desconociendo sus mandatos, nosotros entendemos que es pecado, que está bien y que está mal, porque Dios nos dio la conciencia, que es como una ley clara que nos permite separar lo que está bien y lo que está mal. Y cuando comprendemos que hemos hecho cosas malas, comprendemos que necesitamos Salvador, porque el día que nos enfrentemos al juicio seremos castigados. De tal forma que Dios, siendo inteligente, siendo todopoderoso y mostrando un interés que más que un interés es un amor por nosotros, hace lo siguiente. Juan 3:16 de la Biblia nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para poder comprender quién es Dios, debemos creer que existe. Debemos creer que está interesado en que la gente le busque. Debemos creer que en algún momento Dios juzgará al mundo. Pero debemos creer también que Dios ha amado al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que muriera por el perdón de los pecados de todos los hombres. Porque la fe es lo que nos permite entender quién es Dios. La fe es la que nos permite acercarnos a Dios, y es la fe la que nos permite conocer al Salvador del mundo. Espero esto sirva como un abrebocas de la explicación de quién es Dios y podamos seguir indagando al respecto en el futuro. Muchas gracias.